creo que más que nunca hoy nosotros tenemos que orar como decía Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hoy Dios creo que está de alguna manera tocando a la gente, a la humanidad y a la iglesia también, despertando a la iglesia. Estamos viviendo un tiempo muy especial de situaciones que se vive a nivel mundial. Y la obra del Señor está aquí en la tierra para que estas glorias, estas maravillas del Señor se manifiesten, porque nosotros la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Pero a veces Dios no puede manifestarse demasiado, Dios nos puede bendecir como Él quisiera bendecirnos, hermanos, porque muchas veces el peor enemigo del cristiano, no sé si usted ha pensado, a veces usted dice, el peor enemigo de la iglesia, del cristiano, es el mundo, es el diablo, y todo eso de verdad tiene algo de cierto, pero en realidad no es el mayor problema para la iglesia. Hoy la iglesia está adormecida y creo que más que nunca nosotros tendríamos que orar como Habacuc diciendo: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en este tiempo la iglesia necesita un despertar espiritual, un mover de Dios. Pero no por la crisis que está pasando en el mundo. Porque que la iglesia esté dormida no es problema del coronavirus. Esto ya viene desde hace mucho tiempo. Nosotros que leemos los diarios cristianos o los informativos cristianos, nos damos cuenta que hay un clamor en todo el mundo de pastores y de líderes por la situación que está viviendo a la iglesia. La verdad es que a veces uno se pregunta qué pasa con los cristianos, personas que antes eran fieles, eran celosos por la obra del Señor, estaban llenos de entusiasmo, de alegría sirviendo al Señor, y bueno, y hoy ya no lo están, ya no se ve ese entusiasmo. ¿Y qué es lo que ha detenido a la iglesia o ha adormecido a la iglesia? Y nosotros necesitamos en este tiempo orar como Habacuc diciendo: Jehová, en medio de los tiempos, aviva tu obra. Yo creo que uno de los peligros que siempre estuvo desde que el origen del pueblo de Israel, el mayor peligro del pueblo de Israel no fueron sus enemigos, no fueron los babilonios, los asirios. El mayor problema del pueblo de Israel, hermanos, siempre estuvo en lo que nosotros tantos anhelamos y tanto buscamos, que es la bendición económica y la prosperidad. Tristemente, la bendición económica se constituye luego en el enemigo principal de la fe. Porque nunca la iglesia se detuvo por la persecución. No hay enemigos que puedan detener a la iglesia. La Biblia dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y de hecho la iglesia primitiva fue la iglesia que sufrió la mayor persecución de los romanos. Hacían hogueras de cristianos, sacrificaban, crucificaban a cristianos, pero la iglesia siempre estuvo a la vanguardia, siempre estuvo en victoria. Pero el día que Constantino se unió a la iglesia y terminó con la persecución, se terminó el cristianismo que recién en el 1516 con Lutero resurgió. Esto quiere decir que cuando las cosas están bien, hermanos, está el peligro mayor. Tal vez tú digas: bueno, pero yo estoy aquí, sí, hoy estás, yo no sé si mañana. Porque ¿qué es lo que pasa?
Cuando las cosas están bien en nosotros, y esto, hermanos, no lo estoy como que inventando algo, según los informativos cristianos, la mayor dificultad que tiene la iglesia para servir, para trabajar, que haya perdido su celo, es por las comodidades. Hay un texto en la Biblia, entre tantos que te quiero leer en esta noche, pero en el capítulo 32 del libro de Deuteronomios dice algo muy interesante. Siempre que el pueblo de Israel entró en un tiempo de bonanza, se adormecieron. Por eso, si estás bendecido y prosperado, cuidado, porque esa bendición y esa prosperidad puede adormecerte espiritualmente. En el capítulo 32 del libro de Deuteronomios, dice versículo 15, está hablando del pueblo de Israel, dice, pero engordó Jesurún. ¿Qué es Jesurún? La palabra Jesurún es una palabra afectuosa que quiere decir perfecto o pequeño pueblo perfecto. O sea, Dios está hablando de que ese pequeño pueblo, y usa como un diminutivo aquí para hablar de que su pueblo, a pesar de ser grande, siempre es como para nosotros aquel hijo mimoso que aunque tenga 50 años es el hijito igual. Y Dios siempre se habló así al pueblo. Pero ¿qué pasó cuando este pueblo engordó? Dice, pero engordó Jesurún y tiró coces. ¿Qué es coces? Patadas. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. La pregunta aquí es, cuando el pueblo se enfrió, que en vez de agradecer y en vez de adorar a Dios, como que desilusionó a Dios, traicionó a Dios, dejó a Dios, ¿fue por persecución? ¿Fue por adversidades? No, fue por la comodidad, porque todo estuvo bien. Entonces tenemos que tener cuidado que muchas veces la bendición económica, la que tanto anhelamos, la que tanto buscamos, que Dios con anhelo quiere dártela. Y a veces entendemos por qué Dios demora tanto en bendecir a alguien. A veces entiendo por qué Dios, en vez de llevar el pueblo de Canaán, del Egipto, a la tierra de Canaán, lo llevó al desierto. Pero Él lo dice para probar lo que había en tu corazón, si había de obedecerme o no, para la postre hacerte bien. Esto quiere decir que Dios no podía darle una tierra de tanta abundancia a un pueblo que su corazón no estaba preparado. Entonces, si está también en esa espera, no te desesperes, porque Dios te está preparando para la abundancia. Porque tu corazón tiene que madurar en este sentido, porque si no, nos pasa como le pasó al pueblo de Israel. Engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios y menospreció la roca de su salvación. El más peligroso enemigo de la vida del cristiano no son los problemas, no son las adversidades. Lo que tiene adormecido a la iglesia hoy no es el coronavirus. Es cierto que algunos tienen temor también de contaminarse, pero en realidad todo el mundo se moviliza y todo el mundo está en todas partes. Lo que tiene adormecido a la iglesia es justamente que todo está bien. Porque si no estaríamos.
No hay problemas que me pueda alejar de Dios. Pero lo que me puede alejar de Dios es muchas veces el estar bien. Por eso nosotros mismos somos enemigos de nosotros mismos. Porque a veces por nuestro corazón no estar preparado para obedecer, para agradecer, entonces nosotros mismos, por ese corazón no estar sanado o enseñado por el Señor, muchas veces nosotros somos los enemigos de nuestra propia prosperidad. No que Dios no quiera dar, sino que Dios sabe que una vez que tengamos, Él nos pierde y Él nos quiere tener siempre con Él. A veces no entendemos, hermano, que las bendiciones que Dios nos da no es para acomodarnos ni para adormecernos. Las bendiciones y los milagros que Dios hace en nuestra vida tienen dos propósitos que la gente a veces no entiende. El primer propósito, cuando Dios hace un milagro en una vida, si hace un milagro en mi vida, como hizo milagro en nuestra vida, como hizo milagro en nuestro hijo, el propósito primero es para que yo pueda creer. La Biblia dice, hizo además Jesús tantos otros milagros que si se fueran a escribir no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir. Pero estas se escribieron para que ustedes puedan creer. Estos milagros, dice, para que ustedes puedan creer y creyendo puedan tener vida en su nombre. El segundo propósito de un milagro de Dios en nuestra vida o una bendición grande que viene sobre nuestra vida, el segundo propósito es para cambiar tu vida. No es para acomodarnos, es para cambiarnos. Cuando Pedro estaba pescando, que durante toda la noche no pescaron nada, y Jesús después de exponer la palabra, le dijo, busquen mar adentro y tiren las redes para pescar. Pedro tiró la red con un poco de duda y dice que la pesca fue tan grande que fueron con una barca y tuvieron que llamar a otra y llenaron a las dos. Y cuando Pedro vio eso, la Biblia dice que el temor se apoderó de él. Y vino a Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Y Jesús le dijo, esto es lo que yo buscaba de ti, quebrantarte, humillarte, para usarte. Mucha gente no sabe, hermanos, que un milagro que Dios hizo en su vida tiene como propósito cambiar su vida. Y no solamente cambiar su vida, cambiar su destino, porque ese milagro cambió la vida de Pedro. Y aquí te voy a decir una cosa, y quiero que la escribas, porque no creo que encuentres en algún lado. Si un milagro de Dios en tu vida te quebranta, te humilla, te hace más humilde, la prueba te va a exaltar. Escriba eso y después yo le voy a explicar si no entiende. Pero cuando alguien con un milagro de Dios se hace más humilde, más santo, más busca a Dios, porque es tan grande lo que Dios hizo en su vida que se siente como que Él es un pecador. Entonces si el milagro me quebranta, me humilla, el día de la prueba yo voy a ser exaltado. Pero mucha gente recibe un milagro y en vez de quebrantarse y en vez de humillarse, porque no entiende que el milagro es para eso, entonces no agradece, da la espalda al Señor, se vuelve más orgulloso. Hay gente que luego que es bendecido, hermanos, se olvida. Hace unos días me visitó un pastor, amigo, que es de otra denominación, y él siempre me cuenta algunas cosas y alguna dice, bueno, me permitís contar esto a la congregación, pero me parece que fue interesante. En estos días de pandemia le ha pasado lo mismo que le ha pasado a todos los pastores. Hay personas que vos los llamás, no están, no pueden, no esto, no lo otro.
Pero ¿por qué no puede? Porque están bien. Y entonces le ocurrió algo interesante. Él dice, un día llegó un muchacho en la iglesia y llevaba una mochila con algunas prendas que vendía, como medias y todas estas cosas que andan vendiendo por la calle, puerta por puerta. Bien, aceptó al Señor, se enamoró de la tecladista de la iglesia y se casó y buscaba a Dios con todo su corazón y Dios empezó a bendecir. Y últimamente es un empresario. Entonces ahora, con todo este tema de la pandemia, eso también se va quedando. Y bueno, ¿y para qué? Sí, pero hay que cuidarnos, y que esto, que lo otro. Y dice, ¿qué te pasa? No, porque ahora dice, hay algunas cosas que no me gustan. El pastor dijo, yo voy a tener que confrontarlo. Así que fue a la casa, voy a tomar unos mates contigo. Así que fue a la casa, se sentó, empezaron a a charlar. Y le dijo, fulano, ¿vos te acordás cuando recién llegaste a la iglesia? Ah, sí, llegué muy mal. ¿Vos te acordás cuando te casaste? Ah, sí, pastor, fue una bendición el casamiento, así, pero no sé si vos te acordás que vos te casaste con mis zapatos porque no tenía zapatos. No sé si te acordás que yo te tuve que prestar camisa y saco y eso porque no tenías nada. Ah, sí, pastor. Y él empezó a quebrantarse en la presencia del Señor. Y entonces el pastor le dijo, ¿qué pasó con tu humildad? Te olvidaste que el milagro tiene como propósito cambiar tu vida, no que te vuelvas orgulloso. Pero sabe, hermanos, que acá está el peligro. La Biblia dice en el capítulo 26 de Segunda de Crónica, que cuando Usías ya fue fuerte, dice la Biblia que él se enalteció para su propia ruina. Cuando él ya fue fuerte, todo empezó bien. Pero cuando él fue fuerte, rey famoso, se enalteció para su propia ruina y terminó muriendo de la peor manera, excluido del pueblo y leproso. ¿Era para terminar así? ¿Dios quiere que sea así nuestra vida? No, Dios quiere que seamos como la luz de la aurora, que vaya en aumento, que todo vaya mejorando cada día más en nuestras vidas. Pero nosotros somos los que detenemos la bendición de Dios en nuestras vidas, porque nos ponemos un poco a veces cómodos, ¿no? Entonces, esto nos muestra que lo que tiene adormecido a la iglesia en todas partes del mundo no es la persecución, no son los problemas, son que las cosas están bien. Por eso, si las cosas están bien contigo y hasta ahora has sido fiel, no dejes de ser fiel. Pero que también no te descuides, porque el hecho de que las cosas estén bien, nosotros muchas veces pensamos que ya no necesitamos tanto como antes. Hay un versículo tremendo en la Biblia que quiero que lo busques, y está en Proverbios 27, 7, que dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hombre hambriento hasta lo amargo le parece dulce. No sé si usted entiende lo que quiere decir la palabra de Dios ahí. Cuando uno está lleno, cuando uno está saciado, desprecia, y la palabra despreciar es del griego, que tiene otro nombre, dice pisotear. Pero al hombre hambriento, aún lo amargo le parece tan rico, pero mira que está agrio, eso está amargo. No, pero, ay, está dulcísimo. No, pero no es que da hambre. Hermano, yo no soy muy de comer pollo, no me gusta mucho el pollo, ¿no? Ni el pollo al espiedo y cosas así, porque no sé, yo qué sé.
Y mi esposa había sacado un día ahí, estos días atrás, había asado un muslito para la cena. Y yo salgo del ayuno de tarde y lo vi ahí y saqué un pedacito y otro pedacito y digo, bueno, ya que estamos, vamos a comer todo. Dejé solo el huesito arriba de la... Y ella dijo, ¿me comiste? ¿No te gusta pollo? No, pero lo que pasa es que estaba con hambre y lo amargo me parece dulce. Es así. Nos pasa en la vida espiritual, hermanos. Cuando estamos mal, cuando estamos en crisis, cuando estamos arruinados, ay, todo me sirve. Cualquier hermano que ore por mí me sirve. Pero cuando yo estoy saciado, dice, no, vos, que el reverendo me ponga las manos. Porque, o sea, despreciamos las cosas, menospreciamos el panal de miel, porque todo está bien. Quiere decir entonces esto, que la Biblia nos habla para advertirnos de los peligros de nuestras comodidades. Dios no quiere, Dios, hermanos, el deseo más grande de Dios es bendecirte, es verte bien. Porque como todo padre anhela para sus hijos verlos bien. No hay dolor más grande para un padre que ver a su hijo arruinado. Y no hay alegría más grande para una madre, para un padre, que ver a sus hijos que están bien. Así es Dios, 1000 veces más que nosotros. Desea. El deseo es bendecirnos. Pero nosotros muchas veces, hermanos, nos ocurre lo que dice aquí la palabra. Engordamos. Dios quiere que engordes. No físicamente, no. Dios quiere que engordes materialmente, que prospere. Dios quiere. Fue Dios que le dio eso. Pero dice, qué triste es que Él engordó y dio cosas. Acuérdate de la cantera. Isaías 51:1 dice, acuérdate de la cantera de donde fuiste arrancado. Oídme los que seguís justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuiste arrancado y el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Qué bueno, hermanos, acordar lo que yo era antes de llegar a ser lo que hoy soy. Pero no puedo perder mi humildad nunca. Porque el día que yo deje de ser humilde, Dios me empieza a mirar de lejos. ¿Y por qué me pongo orgulloso? Y porque estoy bien. Isaías 43, versículo 22 dice, no me invocaste a mí, dice Dios, sino que de mí te cansaste, Israel. Qué triste, ¿no? Que Dios tenga que decir, no me orás más. Ya no lees más mi palabra. Antes cantaba, antes servía, predicaba, atendía un anexo. Ahora ya no. ¿Qué pasó? ¿Te corrieron? ¿Te hicieron daño? No, pero estoy tan bien que hoy ya no necesito. Y Dios dice, no me invocaste a mí, sino que de mí te cansaste. Hermanos, ¿es posible nosotros cansarnos de Dios? Pero ocurre. Se cansó de estar bien. Esa es la palabra. ¿Por qué se fue el hijo pródigo de la casa? Estaba cansado de tantos privilegios. Pero el día que estuvo entre los cerdos, hambriento, enfermo, se acordó de que en la casa de su padre había abundancia de pan. Hermanos, ¿sabe que la bendición que Dios te dio se puede convertir en maldición? ¿Sabías o no? Bueno, te voy a leer lo que dice en Malaquías capítulo 2. ¿Y por qué?
Porque el pueblo no decidió darle la honra al Señor. Y siempre le pasó al pueblo de Israel. ¿Cuándo volvían a Dios a buscarlo? Cuando estaban en crisis. Pero cuando estaban bien, le daban patadas. Y no le pasaba al pueblo de Israel. Nos pasa a nosotros y le pasa a todo el mundo. Pero cuidado, porque por la falta de honra al Señor, la bendición que te dio se puede volver maldición. Si no oyeres, 2:2, si no oyeres ni decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. ¿Qué bendición va a maldecir él? La que te dio, porque el diablo no bendice a nadie. Ni tenés bendición si no es de parte de Dios. Él es el único que bendice. Pero Dios bendije al pueblo. Pero resulta que en vez de darme la gloria, en vez de honrarme con una vida consagrada, ser fiel a Dios, orar, humillarse en mi presencia, se volvió rebelde, duro, cómodo, como dije, no preciso de Dios. Y Dios dice, yo voy a maldecir, y ya las maldije, dice Dios. He aquí yo dañaré la sementera. ¡Qué tremendo! Las bendiciones que Dios nos dio se pueden volver en maldición. Hermanos, guarde la bendición que Dios le dio. Guárdela como, honrándole al Señor. Nunca le dé la espalda a Dios. Nunca vuelva atrás, aunque otros lo hagan. A veces uno se mueve de la fe por lo que oye, por lo que ve. Pero Eclesiastés dice así: si el espíritu del príncipe se levanta contra ti, no dejes tu lugar. Si el espíritu del príncipe, el que está más allá arriba, se levanta contra ti, no salgas de tu lugar. No dejes de seguir al Señor. Hermanos, la bendición. ¿Hay alguna canción? No. Bueno, ¿está decidido o no? Engordó y dio cosas. Después que el pueblo fue bendecido, se olvidó del Dios que lo creó. Y nos olvidamos, hermanos, que todo lo que nosotros tenemos hoy. Entonces, lo que yo les decía al principio, que lo que tiene más adormecida la iglesia no son los problemas, no son las adversidades, no son las persecuciones. Salomón fue el hombre tal vez más rico y más famoso, pero también el hombre que trajo más destrucción a Israel, porque fue el que dividió al pueblo de Israel por causa de su pecado. Cuando ya se hizo grande, cuando ya se hizo famoso, engordó y dio cosas al Señor, porque todo lo que Dios le dijo que no lo hiciera, Él lo hizo. ¿Y por qué? ¿Porque había persecución? No, porque estaba lleno de dinero, lleno de fama, tenía mujeres por todas partes, todo estaba bien. Entonces no es la persecución. Y de hecho, lo que trajo la ruina al mundo, el pecado, no fue porque había crisis, porque a nosotros le culpamos al coronavirus, él tiene la culpa de todo, ¿no? Y en realidad yo creo que esta crisis lo que ha hecho, como dijo John Maxwell, él dijo lo siguiente: una crisis no cambia tu carácter o no moldea tu carácter, pero revela. Entonces yo creo que esta crisis que ha venido a nivel mundial ha revelado lo que había en el corazón, la fragilidad del pueblo de Dios en todas partes.
Pero cuando todo está bien, hermano, escuche bien, en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ¿por qué pecaron? ¿Había persecución? No, porque estaban cansados de tanto pasar bien, con todo. Las crisis no te roban la fe. Los problemas te acercan a Dios. Pero la bendición y la comodidad, si no te descuidas, te roba la fe, el fervor espiritual y te vuelve un cristiano apático, indiferente, frío. Por eso, no te robes a vos mismo. Porque Dios te dio y te quiere dar mucho más. Te quiere dar mucho más porque Él te quiere ver bien. Y como decía, que tu boca se llene de alabanza, de risa. Pero no le robes la bendición del Señor con acomodarte. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios, de recuperar nuestro fervor. Entonces, en este tiempo de frialdad espiritual es que nosotros tenemos que decir: Señor, aviva tu obra en medio de este tiempo. ¿Dónde están aquellos creyentes fervorosos, aquellos que oraban, aquellos que eran celosos, que defendían a la iglesia, que predicaban, que cantaban, que ministraban? ¿Dónde están? La crisis, la persecución, no. En este país usted puede ponerse en la esquina a hablar de Dios y nadie le va a decir nada. Lo más que podría recibir es alguna burla, pero nada más. Hay libertad. ¿Qué es lo que nos ha adormecido, hermanos? Es que estamos bien. Nadie va al hospital. Nadie va a hacer una cola a altas horas de la noche o de la madrugada si no siente nada. Pero cuando hay dolor en nuestras vidas, sí que pagamos ese precio de conseguir lo que queremos. Hermano, nosotros mismos a veces por nuestra comodidad nos estamos robando a nosotros mismos la bendición que Dios quiere traer a nuestras vidas. Para mí es el enemigo mayor de la fe, no es la persecución, no es el mundo ni es el diablo. El mayor problema de la fe del cristiano es que todo esté bien. Ahora, Dios no quiere que todo esté bien en tu vida. Sí, lo quiere. Siempre y cuando tú entiendas que ese milagro, que esa bendición de Dios es para proyectarte, es para humillarte, para buscar más de Dios. No es para que nosotros nos acomodemos y estemos dormidos. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar, y Jonás, como tenía plata, en vez de ir a Nínive, tenía dinero, se compró un pasaje en el barco y yo voy en este crucero acá. Veo que hoy ya hay de todo, ¿no? Hay cruceros los cristianos que van a navegar por el mar es un tiempo, hermanos, de tanta comodidad. Es terrible lo que nos está pasando. Tenemos que pedir a Dios que por favor nos abra los ojos, porque no sabemos cuántos días más vamos a estar sobre esta tierra. Creo que el Señor ha hecho esto para saber quiénes están de su lado. Y los que están de su lado son los que van a ir. Yo no sé si el Señor no viene en estos días, hermano. En cualquier momento. Y va a llevar a quién, a los que están. Porque los que están hoy es los que van a estar también cuando Él venga. Vamos a adorar al Señor y vamos a orar por esta noche. Que el Señor avive su obra. Avive mi vida. Aleluya. Necesito. Reino, Señor. Oh, a veces teniendo todo, hermanos, este lugar, es lo peor. Como tengo trabajo, recibe tengo toda casa, honra, toda gloria. tengo salud, no preciso tanto ir a la iglesia. Pero ojo que Dios puede
maldecir nuestras bendiciones, lo dice la palabra, porque no le hemos dado la honra, porque no hemos entendido que la bendición que Él nos dio es para agradecerle, es para adorarle, es para confiar, es para volvernos creyentes más fervorosos, como Pedro, cuando ese milagro dice que transformó su vida y le dijo: Señor, yo soy un hombre pecador. Y Jesús le dijo: a partir de este momento tú vas a ser un pescador de hombres, voy a cambiar tu vida, voy a cambiar tu futuro, voy a cambiar tu destino a través de este milagro. Mucha gente ha recibido milagros y ha dado la espalda a Dios como Jesurún. Aleluya. Vamos a adorar al Señor en esta noche. Gracias, Jesús. Solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro. Queremos ver, Señor. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Queremos tocar tu manto, Señor, esta noche. Yo sé, Oh, Jesús. si tan solo tocar el borde de su manto, Señor, si tan solo pudiera oír su voz, oh Señor, si tan solo pudiera acercarme a Él. Aleluya. Dile: Señor, yo quiero acercarme a ti, quiero tocarte en esta hora, quiero tener un encuentro contigo, Señor. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Necesito, Dios, toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita. comenzamos a orar en esta hora. Una mirada de mi Oh Espíritu Santo de Dios, Salvador. aduéñate de este lugar, de nuestras vidas, que tu palabra, Dios, que ha sido lanzada, que en este momento tu palabra dice que tú estás atento para que esta palabra se haga realidad en nuestras vidas. Señor amado, en este momento, gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia que ha venido a este lugar. Señor, en este tiempo difícil, tiempo de frialdad, tiempo de indiferencia, tiempo de apatía. Señor amado, en todas partes del mundo hay un clamor, Señor, por la falta de fervor en tu pueblo. El desánimo, Señor, se ha apoderado de nosotros, y no porque las cosas estén mal, sino porque están bien. Señor amado, levanta, despierta tu iglesia, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, trae avivamiento, aviva mi vida, avívame, Señor, en este momento. Aviva mi alma, aviva mi vida, Señor amado, que pueda, oh Dios querido, Señor, rompe las cadenas, quiebra, Señor, todo yugo, toda maldición en este momento, Padre Santo. Derrama tu gloria, derrama tu poder, derrama tu gloria sobre nuestras vidas. Señor, avívanos, dile al Señor: aviva mi vida, Señor. Oh, aleluya, prepara mi corazón para recibir todo lo que tú tienes para mí. Señor amado, quita toda vanidad de mi alma, de mi vida, Señor, que el día que reciba ese gran milagro, esa gran bendición, no sea para, Señor, volver la espalda, Señor, sacar mis manos del arado, sino, Dios mío, seguir adelante. Padre querido, en esta hora obra en cada corazón, en cada vida, Señor, aleluya. Dile al Señor lo que tú quieres decirle en esta noche. Señor, perdóname por haberme puesto, Señor, apático, frío, descansado, Señor, aturdido, adormecido. Padre querido, quiero recobrar mi fervor por tu amor, por tu casa. Quiero recobrar el celo por las cosas de Dios. Señor amado, en este momento
obra en tu iglesia. Cada familia aquí representada. Oramos por nuestros hijos que se vuelvan a ti. Oramos, Señor, por nuestros matrimonios. Señor amado, en este tiempo, Dios, oramos por la economía de la iglesia. Oramos por la salud, que hay tantas enfermedades, tanta gente afligida. La depresión, la angustia se va. Declaro, Señor, que en esta noche, oh Dios del cielo, viene sobre tu pueblo tiempos de gozo y tiempos de alegría y tiempos de restauración. Toda la gloria, toda la honra. Gracias. Levanta tus manos que quiero bendecirte en esta noche. El Señor dice así: bendecirás a mi pueblo. Aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Jesús. Alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz. Que bendiga tu vida, que bendiga tu familia, que bendiga tus hijos, bendiga tus nietos, bendiga tu mesa, te bendiga en el trabajo, te bendiga en la calle, te guarde de los peligros. Oh, aleluya. Sí, Señor, Dios bendiga tu mesa, Dios bendiga, disfrute de un sueño reparador. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Una gran semana te dio el Señor, te dé una gran semana. Lleva esta bendición para tu familia, comparte con ellos esa bendición. Amén. Dale un aplauso al Señor. Te veo el miércoles.